Hechos 8, del versículo 26 en adelante, pero vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Gloria a Dios. A veces algo tan sencillo como obedecer no lo hacemos. Mire que este hombre, Felipe, este gran hombre de Dios, un hombre común, como tú y como yo, un hombre común, pero era un hombre obediente a la voz de Dios. Y ahí dice que Felipe escucha el mensaje por medio del ángel. Un ángel del Señor, dice, llega y le da un mensaje. Y le dice: Felipe, levántate y ve hacia el sur. Y le comienza a dar directrices de lo que él tenía que hacer. Y Felipe, yo le digo una cosa, Felipe no era como todos nosotros, ¿verdad? Cuando somos hijos, porque todos nos acordamos, aquí todos hemos sido hijos, ¿verdad? En algún momento. Felipe no era como algunos de nosotros, yo soy el primero, que cuando la mamá le dice a uno: hijo, vaya a lavarme los platos. Ya voy, mamá, ya voy, espérame. Y sigue viendo el partido, o sigue viendo ahí la película. Anda a lavar los platos. Ya voy, mamá, da un minuto, espérame. Pasan 5 minutos. Vaya, ya te lo dije 2 veces. Ya va uno, ¿verdad? Con la cola entre las patas ya va uno así, todo nervioso, ¿verdad? Y a veces somos así con Dios. Déjeme decirle algo, hermano. Muchas veces hemos sentido a Dios distante y lo hemos sentido lejos de nosotros porque Él ya se cansó de decirnos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Muchas veces Dios ha dejado de hablar a nuestra vida porque Él constantemente nos está hablando, constantemente nos está buscando, porque Él nos busca, ¿sabe? ¿Qué dice la Biblia? Dice que Él busca adoradores. Y yo también pondría: Él busca hijos obedientes. Porque mire, un hijo que se porta mal, ¿verdad? Que ni ganas de darle una orden dan. ¿Sí o no? Todos hemos sido en algún momento hijos y hemos sido desobedientes con nuestros padres. Pero hoy el Señor quiere decirnos algo. Dios quiere que hoy entendamos que para escuchar su voz y para escuchar su voluntad y cumplirla en nuestra vida es necesario aprender a ser obedientes. Amén. Dios constantemente está hablando a nuestras vidas de diferentes formas, mostrándonos sus planes perfectos por medio de su palabra. ¿A cuánto les habla el Señor por medio de su palabra? Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo agarrar la palabra de Dios todas las mañanas. Bueno, para los hermanos del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Sabe quiénes son los hermanos del Antiguo Testamento? Los que agarran su Biblia, ¿verdad? Y los hermanos del Nuevo Testamento son los que agarran el celular. Sí,
Esos son los que se ponen a leer la Biblia en el teléfono. Yo la uso también, ¿verdad? Entonces, qué lindo que es que el Señor nos hable por medio de su palabra. Es hermoso. Otra forma en la que Dios nos habla es por medio de la oración. ¿Sí o no? Qué lindo que es dejar de hablar uno, ¿verdad? Quedarse calladito y que el Señor comience a hablar. Eso es maravilloso. Pero ¿sabe qué? En algún momento Dios deja de hablar porque solo queremos nosotros hablar y hablar y seguir siendo hijos de desobediencia. Pero Dios desea hijos obedientes. Dios desea hijos obedientes. Y hoy no estoy hablando solo de los hijos. Cuando hablo de hijos también hablo de usted, padre de familia. ¿Por qué? Porque usted también en algún momento fue hijo y usted sigue siendo hijo de su madre o de su padre o de Dios. Entonces tiene que usted también aprender a escuchar la voz de Dios. El problema es que en ocasiones no prestamos atención. Pero vamos a primeramente entender y comprender qué es la obediencia. Hay sinónimos de obediencia y me llama mucho la atención porque lo busqué en un diccionario que no es bíblico. Mire lo que dice de obediencia. Dice sujeción, sumisión, esclavitud, servidumbre, yugo, afabilidad, docilidad, dependencia, fidelidad y reverencia. Imagínense, ¿cuántos de esas palabras son sinónimos de obediencia? Entonces el hijo que es obediente goza de todo esto. El hijo que es obediente tiene todas estas cualidades en él. Miren, cuando usted es obediente, usted es un hijo fiel. ¿Sí o no? Qué lindo que es, ¿verdad? Ser obedientes a Dios, a su voz. La obediencia, número 1, la obediencia nos permite escuchar la voz de Dios. Qué hermoso que es escuchar la voz de Dios. El ángel viene y se le presenta a Felipe y le da una dirección. Y él, ni lento ni perezoso, ¿verdad? Él dice, ahorita mismo yo me voy, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia el sur, hacia allá, ¿verdad? Si hubiera sido salvadoreño, ¿cómo le hubiera hecho? Hacia allá, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Hacia allá le hubiera hecho, ¿verdad? Entonces aquel va, está bueno, le hubiera dicho Felipe. Entonces el ángel viene y le habla. La palabra ángel es traducida como enviado, como mensajero. ¿Sabe que usted y yo somos enviados del Señor? Usted y yo somos mensajeros del Señor. ¿Por qué no le dice a la persona que tiene a su lado, tú y yo somos mensajeros de Dios? Usted es el cartero de Dios, ¿sí? ¿Ya ha visto a los carteros? Bueno, más que todo en las películas se ven, ¿verdad? Sí los ha visto que llegan las cartas y salen los perritos a morder a los carteros. Sí, entonces usted y yo somos mensajeros de Dios. El ángel entonces le da una orden y le dice, levántate y ve hacia el sur. Y le dice por dónde ir, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo me imagino que Felipe no era como nosotros, porque yo quizás le hubiera dicho, pero ¿estás seguro que después del desierto hay algo? Yo quizás como buen salvadoreño, ¿verdad? Hubiera preguntado hasta de más y le hubiera dicho, ¿será que después del desierto hay algo? ¿Será que hay una ciudad después de eso? Pero mira, mucho calor, ¿verdad? Que sea ponerme una nubecita, así como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Poneme una nubecita porque mucho calor. Aquí en Apopan no hace calor, ¿verdad? Imagínese entonces este hombre obediente viene y no le importa el pasar por un desierto y él comienza a caminar hacia el sur obedientemente.
Entonces Felipe, podemos ver la actitud de Felipe, que Felipe es un hombre que actúa sin rodeos y sin excusas. ¿Cuántos de nosotros alguna vez le hemos puesto excusas a Dios? Yo soy el primero, hermano. Muchas veces le hemos puesto excusas a Dios. Dios está hablando constantemente por medio de su palabra, por medio de sus pastores, por medio de la oración, por medio de alabanzas que usted escucha. Dios le habla, pero quizás Dios ya ha dejado de hablar porque ya se cansó de la desobediencia. Y hoy el Señor quiere restaurar esa relación que había antes de que comenzaras a vivir en desobediencia. Dios hoy quiere restaurar esa relación de amistad, de hijo a padre, de hijo obediente a padre. Entonces podemos ver que Felipe obedeció en ese mismo momento. Ahí la Biblia no dice que Felipe, en el momento en el que el ángel se le presenta, ahí no dice de que él le dijo, fíjate que ahorita tengo una reunión y después tengo que ir a almorzar, pero después, o hay en otra, no sé si le ha pasado cuando llega alguien a su casa, ¿verdad? Le llegan ofreciendo algo. Mire, le vengo a ofrecer esto. No, hay en otra, le dice uno, ¿verdad? Imagínese si Felipe hubiera sido así como somos nosotros muchas veces. Pero este hombre no dudó y salió obedientemente hacia el sur. Ahora vamos a ver por qué salió y cómo logró él lo que el Señor le había encomendado. Su obediencia lo llevó a dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es lo que vemos en el versículo 29. Podemos ver que dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire, para que el Espíritu comience a acercarse a ti y a hablarte, es necesario que tú seas un hijo obediente. Lo voy a repetir, para que el Señor comience a hablarte a tu oído, es necesario que seas un hijo obediente, así como Felipe. Mire, primero él recibió el mensaje, ¿verdad? Él dice, bueno, voy a obedecer. Y obedeciendo, inmediatamente después de él tomar la decisión de ser un hijo obediente, viene el Espíritu y le da la dirección de lo que tenía que hacer en ese momento. Y él viene y se acerca. Yo me imagino que si hubiera sido en estos tiempos, el Señor le hubiera dicho a Felipe, mira Felipe, acércate a ese BMW que está ahí, mira. ¿Verdad? En nuestros tiempos así hubiera sido, porque este hombre no era cualquiera, ¿verdad? Era un hombre con un puesto importante. Y le dijo, acércate a ese carro, júntate a ese carro, le dijo. Y yo me imagino que Felipe, él no sabía lo que estaba haciendo, pero él fue obediente y se acercó a ese carro. Y cuando él viene y se acerca a ese carro, escucha que el etíope está leyendo al profeta Isaías. Y él está leyendo, pero no entiende lo que está leyendo. Veamos lo que dice ahí mismo en Hechos. Hechos 8. El 32. Mira lo que dice. El pasaje de la Escritura que leía era este. Y ahí está, mire. Dice, como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Gloria a Dios. Aquí está su generación. Aquí en la iglesia está su generación. Ya pasaron más de 2000 años desde que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Y su generación, ¿quién la va a contar? Aquí vemos un pueblo de Dios, ¿verdad? Parte del pueblo de Dios. Pero ahorita mismo hay muchas iglesias que se están congregando. ¿Y quién va a poder contra ellas? Su generación, ¿quién la contará? Entonces este hombre no entendía lo que estaba leyendo. Pero viene Felipe y él comienza a explicarle lo que él estaba leyendo, porque Felipe sabía perfectamente, Felipe sabía lo que él estaba leyendo y de quién estaba hablando. De Cristo Jesús. Cuando Dios mira un corazón dispuesto a obedecer su voz, entonces nos dirige a cumplir su perfecta voluntad. Felipe fue un hombre primeramente obediente. Después él escuchó al Espíritu y obedeció nuevamente. Fue doblemente obediente. Y luego de haber sido obediente, él cumple el propósito por el cual él estaba en ese lugar. Tal vez tú en algún momento no entiendes lo que te está sucediendo. Tal vez tú en algún momento no entiendas por qué te está yendo de la manera que te está yendo. Quizás tú no entiendas por qué Dios a veces te inquieta a hablarle a ciertas personas de Él. Pero déjame decirte algo. Si tú obedeces a la voz de Dios, tú estás cumpliendo su perfecta voluntad en tu vida y en la vida de esa persona a la cual tú le estás hablando. Felipe era un hombre común y corriente. Los que lo conocieron sabrían cómo era él. Quizás era tartamudo, quizás tenía problemas para hablar. Yo tenía problemas para presentarme enfrente de la gente. Si cuando nos pasaban a exponer en la universidad, me temblaban los pies. Pero el Señor transforma esas cosas. El Espíritu Santo nos capacita, hermanos. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor para dejarte usar por el Señor? ¿Cuál es tu temor para dejarte maniobrar, utilizar por las manos del alfarero? ¿Cuál es tu temor? Déjame decirte algo. Cuando tú obedeces, tú no tienes nada que perder. Dígame, ¿quién pierde siendo obediente? Al contrario, ¿verdad? Qué gusto que da cuando los hijos se portan bien. Yo me recuerdo que mi madre, porque no pude crecer con mi papá, porque él falleció cuando yo tenía 8 años. Pero yo me recuerdo que mi mamá, cada vez que yo era obediente, ella se desvivía por comprarme mi camiseta, por comprarme un par de zapatos. Yo me imagino que así es el Señor. A veces sentimos una sequía y sentimos que las bendiciones de Dios son para otras personas. Examinémonos, hermanos. Examinémonos y pongámonos a pensar si estamos siendo obedientes a la voz de Dios. Las bendiciones de Dios son para todos sus hijos. Pero eso sí, para sus hijos obedientes. Mira. Gloria a Dios. ¿No ha oído usted un dicho que dice, el vivo a señas y el tonto a palos? Así pasa, ¿verdad? Y a veces no es ni siquiera Dios el que manda el castigo, simplemente por ser desobedientes nos viene castigo. Lastimosamente nos toca aprender a palos, y los palos no nos los da Dios, nos los da el mundo, la vida, eso nos lo da. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a obedecer.
La obediencia, número 2, la obediencia nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios en su vida? Gloria a Dios. Mire, Dios guía entonces a Felipe, al etíope. Este hombre, Felipe, comienza a cumplir la voluntad de Dios en su vida. El etíope muestra este interés. ¿Y qué es lo que pasa? La obediencia llevó a Felipe a cumplir la misión de Dios justo a tiempo. Justo a tiempo. ¿Qué hubiera pasado si Felipe hubiera hecho lo que yo les dije hace ratito, verdad? Hubiera visto su reloj y hubiera dicho, no, mira, fíjate que ahorita tengo que hacer unas cositas, después voy a ir. ¿Qué hubiera pasado? Ese hombre, ese etíope, se hubiera ido sin haber conocido acerca de Jesús. Cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo prontamente. Cuando Dios te diga que hagas algo, procura hacerlo en ese momento. Porque quizás después sea muy tarde. Quizás la vida de alguien dependa de que tú seas un hijo obediente. Mira, tal vez la vida de esa persona dependa de que tú seas un hijo obediente. Cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida, la vida empieza a tener sentido. Yo me imagino que Felipe en ese momento dijo, ahora entiendo por qué me trajiste aquí. ¿Con qué propósito? ¿Qué hubiera pasado, Señor, si no te hubiera hecho caso en ese instante? Este hombre se hubiera ido sin conocerte. Yo me imagino que Felipe dijo, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, este privilegio. Pudiste haber usado a otro, pero me usaste a mí. Yo me imagino que eso fue lo que le dijo Felipe al Señor. Entonces Felipe comienza a cumplir esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fue obediente y la vida comienza a tener sentido. Jóvenes, muchas veces nosotros, digo nosotros, ¿verdad? Todavía, ¿o no? ¿O ya soy viejito? No, ¿verdad? Porque si el hermano Melgar me cargó en sus brazos, ya se imaginará, ¿verdad? No, el hermano está joven todavía. Si cuando él me cargó en brazos, él tenía 5 años. No, ¿verdad? Son bromas. Pero bueno, jóvenes, a veces buscamos el propósito de nuestras vidas en un novio, en una novia. Allá en Ecuador decimos pelado o pelada. En una pelada, la novia, ¿verdad? A veces queremos encontrarle el sentido a tener una novia y ese es el sentido de nuestra existencia. ¿Y qué pasa? Jóvenes, quizás es la primera novia que tienen y están llorando a mares cuando los dejan, ¿verdad? ¿Por qué me dejaste? Y comienzan a escuchar músicas de esas que cortavenas, ¿verdad? Comienzan, ¿cómo es posible? No voy a encontrar otra como tú. Y comienza, ¿verdad? El joven ahí a llorar y las chicas, no, Armando José me dejó. Y comienzan a lamentarse, ¿por qué Armando José? A veces le tratamos de encontrar el sentido a la vida y el sentido a nuestra existencia por medio de eso, por medio de vicios, incluso por medio de los estudios. Muchas veces, mira, joven, yo no digo que el estudio sea malo, pero el problema es cuando el sentido de nuestra existencia se basa en los estudios. Ahí está el problema. Padres de familia, esto también es para ustedes. ¿Sabe por qué? Porque a veces queremos que nuestros hijos sean obedientes, pero nosotros no somos un ejemplo de obediencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita? Dios necesita hijos y padres
Es decir, Dios necesita cabezas de hogar primero, ¿verdad? Hombres obedientes y sujetos a Dios. ¿Qué pasa cuando la cabeza del hogar es obediente a Dios? Todo en la familia se transforma. Cuando los padres son obedientes a Dios, todo alrededor tus hijos van a comenzar a honrar a Dios. Por eso esto también es para los padres. Y número 3, el propósito de nuestra vida se cumple cuando caminamos en obediencia. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, inmediatamente el propósito de Dios se lleva a cabo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa después de que Felipe obedece y cumple el propósito por el cual había ido? Leámoslo. Mire lo que dice. El versículo 40. Mire lo que dice. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Sería el versículo 39. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cuando ya cumpliste esa labor, el Señor te llama hacia otra nueva misión. Por eso Felipe, después que fue arrebatado, dice que fue hacia Azoto, que es otra ciudad que estaba cerca. Entonces la voluntad de Dios, cuando ya se comienza a cumplir en tu vida, aprendemos a caminar en obediencia y cumplimos la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios en sus vidas? El mayor ejemplo de obediencia que podemos encontrar en la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Desde el principio, Jesús fue obediente. Primeramente para venir a la tierra, entregar su vida por nosotros. Él fue obediente, Él fue un hijo sumiso. Y todas esas características que yo le dije al principio, Jesús las tuvo porque fue un hijo obediente. Y el que aprende a ser obediente va a aprender a vivir en la santidad. ¿Sabía usted eso? Porque obediencia y santidad van de la mano. Cuando usted aprende a ser obediente, ¿sabe qué? Muchos dicen, pero ¿y cómo yo voy a llegar a ser santo? Es cierto que Jesús fue la máxima expresión de santidad que existió. Pero tú y yo nos volvemos santos delante de Dios cuando aprendemos a ser hijos obedientes. Porque cuando tú eres obediente, tú estás siendo apartado para Dios. Tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, entonces tú te vuelves un hijo santo delante de Dios. Como les dije hace un ratito, siendo obedientes, ¿usted qué tiene que perder? Nada, ¿verdad? Al contrario, tenemos mucho que ganar. Jesús fue obediente al Padre en todo. ¿Qué es lo que dice Marcos 1, 12 y 13? Yo se lo leo. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Por qué el Espíritu Santo impulsaba a Jesús? Porque Jesús era un hijo obediente. El Espíritu Santo impulsó a Jesús, así como impulsó también a Felipe, porque Felipe también fue un hijo obediente. El Espíritu Santo es el que nos impulsa hacia la obediencia a Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos obedientes? Pongámonos de pie, hermanos.